buenas noches, audiencia de Paraguay TV HD. Otra emisión más de Tribuna que le estamos acompañando como todos los miércoles a partir de las 8. Hoy vamos a estar tocando un tema bastante sensible, ayuda humanitaria en zonas afectadas por las inundaciones. Hemos recibido informaciones después de estas lluvias, sobre todo en Semana Santa, y ya hubo otros episodios anteriores en el cual el departamento de Ñembucú ha sido muy afectado. Más de una vez ya hemos también analizado el tema del fenómeno climático. Siempre decíamos que cuando hay lluvia es abundancia. Hoy digamos que esa forma de hablar va teniendo cierto cambio porque las lluvias son cortas pero con una precipitación muy intensa y eso conlleva un montón de situaciones que están relacionadas con la estructura misma de una ciudad y asimismo también de no estar preparados ante este tipo de fenómenos climáticos. Para hablar también sobre todo esto, qué se está haciendo desde el eje humanitario, también de asistencia real a estas familias, saber cuántos son los afectados, cómo se actúa en una situación, por ejemplo, Asunción, cómo se hace en el interior, por ejemplo, podríamos hablar de Ñembucú. Nos acompañan para hablar sobre todo esto Miguel Curita, jefe de gabinete de la Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias Gloria. Buenas noches Alejandro, la doctora Nidia López, compañeros de lucha realmente en lo que hace a la gestión del riesgo y ayuda humanitaria. Efectivamente, la Secretaría de Emergencia Nacional parece que no nos deja las situaciones de emergencia permanentemente. Termina uno, empieza otro y hoy tenemos nuevamente una situación la cual le está dificultando la vida a muchos compatriotas, Asunción, Central, Departamento Presidente Ayes y en la región oriental en general. Bueno, estamos siempre coordinando las acciones con los gobiernos subnacionales y lógicamente con todas aquellas personas y organizaciones que de alguna u otra manera están brindando la asistencia humanitaria. Nos acompaña también para hablar cómo actúa en Asunción y sobre todo que son mucho más expuestos en el sentido de los medios, tenemos la información inmediata. Nos acompaña la licenciada Nidia López, directora del Consejo Municipal de Emergencia y Desastres de Asunción, de la Municipalidad de Asunción. Buenas noches. Buenas noches, Gloria. Agradecida por invitarnos acá a los compañeros del día a día que estamos tratando de dar soluciones a estos desastres que últimamente están ocasionando los cambios climáticos, que ya estaba previsto, ¿no es cierto?, en el cual lo que nos enseñó la reducción de riesgos y desastres desde el gobierno nacional a través de emergencia es que empezamos a articular las acciones para la ayuda, sea humanitaria o de otra índole. Eso es muy importante para la organización y para la evacuación temprana y atención a esas personas que están en riesgo. Asimismo nos acompaña Alejandro Buzó, director de la Cruz Roja Paraguaya. Buenas noches. Buenas noches, Gloria, ingeniero Curita, licenciada Nidia. Realmente es un placer participar de este espacio de debate, sobre todo porque creo que socializar este tipo de eventos, este tipo de riesgos, también hace que la opinión pública tenga más conciencia del tipo de fenómenos que adolece el país. Estos fenómenos hidrometeorológicos que son cada vez más recurrentes y con esa variabilidad climática que mencionaba la licenciada, hacen que las comunidades estén mucho más expuestas. Nosotros como Cruz Roja, que manejamos ese bastión importante a nivel país, que es el voluntariado, siempre proponemos la resiliencia comunitaria, que esa primera respuesta nazca de la propia comunidad, y creo que en eso con el ingeniero Curita sabemos que codo a codo ese trabajo con la Secretaría de Emergencia es realmente arduo y nunca deja de estar ahí, que es promover la calidad de ayuda humanitaria y que nuestro país sea mucho más resiliente y más seguro. Bueno, yo me pregunto a veces en este tipo de cosas y supongo que en eso les une esta necesidad. No hablemos de cuestiones de infraestructura que debemos de hacer, digamos que es bastante costoso y tiene una proyección de más largo plazo y de ponerse de acuerdo también. Pero cuando ocurren este tipo de cosas también es el tema presupuestario. Yo creo que ninguno de los tres tiene suficiente recurso y hay que inventar, pero hay que dar respuesta. Ninguno de ustedes puede decir no tengo plata, no tengo dinero y no hago la asistencia. ¿Qué dilema para ustedes?
Sí, así mismo, así mismo. Muchas veces, bueno, realmente las necesidades no tienen fin, ¿no? Cuando ocurren fenómenos de este tipo, adversos de este tipo, creo que yo no quisiera estar en el zapato de esa gente, ¿verdad? Cuando se le viene una inundación súbita, amanece de repente bajo agua, todos sus bienes materiales, digamos, se vuelven inútiles. Y bueno, a veces hasta tenemos que lamentar pérdidas humanas o desgracias humanas. Y desde luego que las necesidades, muchas veces tenemos que compartir, digamos, las respuestas en estos casos. Y es ahí que la Secretaría de Emergencia Nacional, lógicamente, siempre dentro de su esquema de trabajo, tiene que necesariamente trabajar en plataformas, digamos, locales, en este caso con Asunción, con Conmueda, en donde ellos hacen su parte y nosotros también, cuando exceden, digamos, las posibilidades de los gobiernos locales, nosotros ahí tenemos la obligación de prestarle la ayuda humanitaria. Asimismo, digamos, con los socios humanitarios, llámese Cruz Roja u otras organizaciones, también, como se dice vulgarmente, comunicamos y golpeamos puertas, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo y no admitirlo? Muchas veces los recursos realmente son escasos. Hasta son limitados. Asunción, Nidia, en tu caso es bastante difícil. A veces uno dice, tiene una distancia tanto, no existe tanta facilidad de contacto con los medios y te dan por lo menos 24 horas de respiro. Vos no tenés respiro, porque ocurre algo, ya están los canales, ya están las radios, ya están llamando, ya están sacando fotos, ya envían en las redes. O sea, tu respuesta siempre tiene que ser inmediata, no es vamos a pensar. Eso significa, presumo, una organización de lo que se denomina también tu dirección de desastre, emergencia, de tener una estructura de respuesta. Claro, la Municipalidad de Asunción, desde el 2011, de enero, que ha creado, ¿no es cierto?, su protocolo de emergencia y desastre, cuyo objetivo municipal en Asunción es evacuar a las personas en situación de riesgo y salvaguardar la vida de ellos, lo más importante para el municipio. Entonces, en estos 3 años que llevamos de gestión con el intendente Arnaldo Samaniego, no se ha escatimado los gastos y tuvimos también la ayuda de la Junta Municipal, que han entendido de todos los desastres que han ocurrido en estos 3 últimos años, como tuvimos la gran epidemia de dengue, que hace 15 días fue reconocido en el municipio de Asunción, que ya solamente tenemos alerta epidemiológica, quiere decir que la inversión valió la pena, la ciudadanía está tranquila, pero eso no quiere decir que bajemos las guardias. Cada año tenemos 2 inundaciones, 2 crecidas del río Paraguay, y ahora ya empezamos con el tercero, pero hay una variante que es más preocupante ahora, que son los desmoronamientos de los muros en la zona, en los bordes de los arroyos. En la zona de Barrio Obrero, por decir, pasando 21 proyectada, la parte de Arroyo Ferreira, Arroyo Morotí, es muy preocupante, pero el municipio de Asunción ya previó en diciembre una emergencia para los arreglos de estos muros de contención, y yo creo que en poco tiempo ya están empezando las empresas a adjudicarse. Estamos trabajando con las comisiones vecinales. Hoy, por ejemplo, tenemos una reunión ya de entendimiento y donde vamos a firmar un acta de responsabilidad compartida, tanto la comunidad afectada a través de sus comisiones vecinales y el gobierno municipal, donde ellos se comprometen a ser fiscalizadores de las obras que es para beneficio de ellos. Hoy ellos son conscientes que ya no pueden estar en esa zona de riesgo, porque se llama ya peligrosidad, es lo que ellos ven. O se asurtaron o tomaron conciencia, porque jamás pudieron haberse afincado en lugares cuando no tenemos ordenanza municipal, que acá el ingeniero Curita también pasó por el municipio, el cual prohíbe a una distancia a orilla de los arroyos, los cauces hídricos, como también entonces hoy son conscientes que ya no pueden están en forma irregular y en forma de peligrosidad. Nidia, ustedes tienen una estadística, porque para nosotros los de Asunción es un cuadro hasta normal, entre comillas, ver casas
pero al borde de los arroyos, que cuando está normal, cuando no llueve, hasta es pintoresco, es lindo. Pero cuando ocurren este tipo de cosas, o sea, ustedes saben la cantidad de familias que están afectadas. Es más, a mí me da la impresión de que aparecen, como están tan hacinados, después hacen una casita más chiquitita otra vez y aparece otro o más abajo, pero es un cuadro que estamos viendo. Y ahora tuvimos en esa zona 31 desmoronamientos, de 31 familias bien localizadas. Pero nosotros ahora empezamos el censo, nos reunimos así con los grupos de comisiones vecinales, donde yo creo que en una semana vamos a tener exactamente la cantidad de familias que están en estado de peligrosidad. Solamente de ese sector, no estoy hablando en Buricao, en la zona hacia Trinidad, donde tenemos el barrio Nuestra Señora de la Asunción. Entonces, hablamos de un sector nomás, porque Asunción está atravesada por dos arroyos importantes, el Ferreira y el Buricao. ¿Y cuántas familias tenemos afincadas en esos lugares? Está todo construido y el desmoronamiento que hay es terrible. Incluso los muros de contención que se hicieron en la administración ya antigua, que duró muchos años, que ustedes empezaron, ¿no es cierto?, en la administración de Carlos Filisola cuando fue intendente. Hoy lógico que se van a sentir abrevados, pero duró mucho tiempo, porque la cantidad de agua que cae ahora no caía en tan poco tiempo, porque esta cantidad de lluvia estaba previsto que caiga entre abril y mayo, y nosotros en un evento de Semana Santa ya completamos lo que podía ser hasta fines de mayo. Escuchando todo esto y lo que es la Cruz Roja no puede apoyar en sistemas así de infraestructura, pero sí es más el tema humanitario, ¿no? Y uno ve, y ha de ser ustedes, o sea, para ustedes el tema diario, cómo le decís a una persona, aunque sea un ranchito pequeñito, pero esa es su realidad, ese es su mundo, ahí está su familia. Es cierto, es el tema del peligro, pero ante no tener nada, hasta uno no entiende por qué arriesgarse y seguir ahí, porque no solamente es uno, son sus hijos, sus padres. La Cruz Roja, ¿cómo hace esos manejos también? Y por el otro lado, una comunidad que por suerte los paraguayos queremos ayudar siempre, ¿no? La Cruz Roja, de hecho, tiene la misión y consigna humanitaria de prestar justamente el servicio, la ayuda humanitaria a los más vulnerables en situaciones de desastre, de crisis, de conflicto. Y justamente al manejar, como decía anteriormente, el bastión más importante de este país, que es el voluntariado, promover que el voluntariado, que es esa sociedad organizada, sociedad civil organizada, se abandere con una causa, también nos facilita de alguna u otra manera el desafío importante de llevar esa resiliencia comunitaria. Como bien decía la licenciada, las comunidades en este país están construidas sobre zonas de hecho de alto riesgo, que ante mayor desarrollo o ante mayor evolución de las comunidades, la zona obviamente no cambia, pero el nivel de peligrosidad sí, se va incrementando de acuerdo a las condiciones de vida de las personas. Nosotros como Cruz Roja promovemos un estadio preventivo que es la resiliencia comunitaria, sensibilizar a las comunidades para que esa primera respuesta y la promoción de la salud, por ejemplo, o la promoción de acciones que promuevan la reducción o mitigación de esos riesgos, nazca de la comunidad. Bien mencionabas que estos fenómenos que se dan a veces por abundancia de precipitaciones o por carencia de las mismas, como es el caso del Chaco, que también es parte de estos eventos hidrometeorológicos, nos interpela. Nosotros como organización humanitaria estamos trabajando también en este momento de la emergencia del Chaco por la sequía y al mismo tiempo ahora estamos iniciando una campaña en donde estamos de una manera para nosotros desafiante convocando a organizaciones civiles, a voluntarios de otras organizaciones a justamente abanderarnos con la necesidad que se está dando en Ñembucú. En Ñembucú hay 5.690 familias afectadas en sus medios de sustento. Hay que hacer esa aclaración porque estaban estas familias en plena cosecha. Había un informe inicial de 908 familias de producción agrícola que perdieron absolutamente toda su producción. Medios de sustento por la producción en sí y de autosustento, autoconsumo. Nosotros en abril iniciamos esta campaña, lo habrán visto en los medios, la ciudadanía lo habrá visto. Iniciamos con 16 organizaciones esperando que se vayan acoplando más para que la gente solidariamente vaya donando alimentos no perecederos, abrigos, ya que estamos iniciando una época fría. Y es una forma de movilizar recursos que nosotros no tenemos como institución. Vos lo mencionabas, cómo hacen estructuras que están al pie del cañón, al frente del campo de batalla constantemente para estar dando una respuesta de calidad con pocos recursos. Y es creo que, dependiendo de la coyuntura de cada organización, lo que a la Cruz Roja
le caracteriza, esa movilización del voluntariado, significar la empatía social como un referente en estas causas. Yo creo que el trabajo en conjunto, lo hablábamos con el ingeniero Curita antes del inicio del programa, una organización no lo puede hacer sola. Uno no puede desafiar a este tipo de inclemencias del tiempo, hidrometeorológica, sequía, desastres en zonas urbanas, como también lo mencionamos con la licenciada, de manera solitaria. Hay que hacer una plataforma, fortalecernos como comunidad y desde ahí dar esa respuesta a la gente más necesitada. Después vamos a hablar, tiene dos aristas demasiado sensibles lo que ustedes tocan. Uno es el sentido humano, es la persona, es la vida. Y por el otro lado, todo lo que significa la persona, la vida, el lugar donde está. Y es bastante difícil, supongo que se espera mucho más. Es algo lo que se puede hacer. Para hablar un poco de cómo hacen ustedes para paliar de alguna manera la debilidad de uno, bueno, lo sacan de fortaleza de otro. ¿Les parece vamos a irnos a una pausa y hablar qué magia hacen de ese tipo de trabajo? Bueno, vamos a seguir con este tema y bueno, queda pendiente cómo hacer, cómo llevar adelante con estas instituciones cuyos recursos, obviamente de todo, son limitados. Ya volvemos.